Bueno, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que produce alteraciones reproductivas, sobre todo lo que es el aborto, importantes pérdidas económicas. Es una enfermedad zoonótica y de declaración obligatoria en rumiantes y en suinos. Es causada por bacterias que pertenecen a la familia Brucellaceae del género Brucella. Es un cocobacilo aerobio, esta bacteria, gram negativo, es no esporulado y no capsulado, tiene el crecimiento lento, es decir, en días, semanas, en medios enriquecidos y selectivos. Se tiñe de color rosado con la tinción modificada de Zinc-Nielsen y necesita dióxido de carbono para poder crecer, porque si bien es aeróbica, necesita un porcentaje de dióxido de carbono para poder crecer de manera óptima. Y cada especie de brucela tiene una afinidad específica a su hospedador. Bueno, ¿cuál es la relación con la célula hospedadora? Que es intracelular facultativo y que tiene un tratamiento limitado. En este sentido, es por ello que las brucelosis son crónicas. Y es de importancia saber que las células se multiplican en el sistema mononuclear fagocitario. También es de importancia aclarar como un ítem que es una enfermedad a veces limitada. Esto quiere decir que no se difunde, no progresa, es decir, no va a causar abortos. Pero quien tiene esa cepa es portador de esa cepa. En cuanto a la supervivencia que tiene ese microorganismo, uno de los primeros actos que va a hacer es permanecer en el fagosoma intacto, va a evitar la fagocitosis y bloquea la fusión posterior con el lisosoma. Aparte también tiene la capacidad de resistir los potentes intermediarios del oxígeno, lo que es el peróxido de hidrógeno, los radicales oxidrilos. También inhibe el estallido respiratorio o lo provoca muy débilmente y de muy corta duración para no ser detectada, y también se puede refugiar detrás del retículo endoplasmático rugoso en algunas células. Como estrategias para evadir el sistema inmune, puede estar conformado por una cápsula externa, puede modificar la estructura de este antígeno, digamos, puede modificar su estructura, se produce y vive dentro de un biofilm, se une al antígeno del hospedador a la superficie celular, específicamente la proteína A y G, y también tiene la capacidad de producir proteasas no específicas. Dentro de los biotipos, cada biotipo en realidad nos habla un poco de la patogenicidad que tiene esa brucela. Dentro de los biotipos, por ejemplo, tenemos el biotipo de la brucela abortus, que su hospedador definitivo es el bovino, pero también puede infectar al porcino, al caprino y al ovino y al hombre. La brucela suis, su hospedador definitivo es el porcino, pero también puede afectar al caprino, al ovino, al bovino y al hombre. La Brucella melitensis, su hospedador definitivo de afinidad, de mayor afinidad, es el caprino y el ovino, pero también puede afectar al porcino, al bovino y al hombre. Luego tenemos la Brucella canis, que puede afectar al canino, pero también al hombre. La Brucella ovis, al ovino. La Neotomiae, a los roedores. La Setia, a los mamíferos marinos. Pinipediales, a las focas. Microti, a los zorros rojos y a los roedores de campos. Y en el caso del Inopinata todavía no se sabe cuál sería su huésped más habitual. También es importante saber que la Brucella suis en algunos casos se ha visto en roedores. Dentro de la transmisión, esta transmisión puede ser vertical o puede ser horizontal. Si es vertical es transplacentaria y si es horizontal es por vía directa, donde tenemos la veneria, que es muy importante en los suinos esta vía. También tenemos la oral, por secreciones, todo tipo de secreciones, nasal, ocular en el caso de los humanos, todo lo que tiene que ver con los fluidos, la orina, las heces, las secreciones vaginales, la leche, el semen.
Y como un asterisco, el periodo de incubación depende del momento en el que se infecte la vaca, pero generalmente es 5 o 6 meses. Dentro de lo que sería la patogenia, la bacteria ingresa por cualquier vía, por ejemplo, vía digestiva, puede ingresar por cualquier vía. Ingresa y llega a los ganglios linfáticos regionales, donde va a ir en búsqueda de se multiplica dentro de las células del sistema fagocítico mononuclear. Ahora, de acá lo que hace es que gracias a que están en los macrófagos, dentro de los macrófagos, lo que hacen es penetrar en esos ganglios linfáticos y pasar a la sangre y pasar a la linfa. Y ahí generan una bacteriemia. Y de ahí se van hacia los órganos en donde van a acantonarse. Que en esos órganos también tienen que haber células del sistema fagocítico mononuclear. Ahora, la patogenia prosigue diferente si es un macho de si es una hembra gestante y si es una hembra no gestante. Si es una hembra no gestante, lo que sucede es que esa infección va a quedar latente y se reactiva en la próxima gestación. Pero en cambio, si es una hembra gestante, probablemente esta patogenia termine con un aborto. Si es un macho, ya va a pasar a afectar a sus órganos reproductivos. En cuanto al poder patógeno, recordar que es una bacteria intracelular facultativa y para resistir el ataque de los macrófagos empieza a producir nucleótidos que inhiben el metabolismo de los microorganismos, secretan enzimas como la catalasa y la superóxido dismutasa que inhiben los efectos oxidantes de peróxido y superóxidos del microorganismo y sintetizan sideróforos que secuestran el hierro del microorganismo. Los lipopolisacáridos le confieren resistencia frente a los mecanismos extra e intracelulares de muerte y digestión del microorganismo. También es importante saber que la brucela posee un gen que activa la producción de una proteína que lo que hace es que disminuye las respuestas bactericidas que puede dar el sistema inmune. Esto significa que va a generar una inmunosupresión y esta inmunosupresión es la que permite la cronicidad de la brucelosis. Bueno, en cuanto a la patogenia del aborto, tenemos que saber que la brucela tiene mucha afinidad por las células del epitelio trofoblástico. Entonces, si la hembra está gestando, va a tener afinidad por estas células. Pero mientras vaya evolucionando la gestación, el feto tenemos que saber que empieza a producir algunas sustancias como eritritol, hormonas, factores del desarrollo. Todo esto lo que hace es que atrae a la brucela. La atrae, esta termina invadiendo el útero, termina invadiendo las células del epitelio trofoblástico, empieza a multiplicarse de manera masiva y empieza a generar una necrosis y un exudado que es fibrino purulento. Esto se traduce en una placentitis. En una placentitis que por tener todas estas lesiones termina generando una relajación en esta nutrición materno-fetal. Y esta relajación lleva a un aborto y lleva a que en el aborto veamos un feto totalmente edematoso. Esto así, el feto edematoso va a suceder en la primera gestación post-brucelosis. Pero si ya pasó más de una gestación y la hembra sigue teniendo brucelosis, no abortaría. Generalmente eliminaría las brucelas en el parto, aunque generalmente sería una hembra en realidad infértil, sin hablar de que en realidad no tendríamos que tener una hembra con brucelosis en el rodeo. Apenas se detecta que tiene brucelosis hay que descartarla. Por otro lado, las brucelas también pueden ir hacia la glándula mamaria y eliminarse de manera intermitente por la leche. En cambio, si es un macho el que se infecta, esa brucela va hacia los órganos de la reproducción, produciendo orquitis, epididimitis, una cierta infertilidad. Y bueno, cuando tengamos el fluido del semen en estos sementales, va a tener brucelas. Dentro del cuadro clínico, en los bovinos tenemos retención placentaria,
una infección firinopurulenta, una infección necrosante, edema fetal, congestión pulmonar, hemorragias, orquitis, epidimitis, aborto y ocasionalmente artritis. Tanto la retención placentaria como la infección firinopurulenta y la infección necrosante son propias de los cotiledones. En cambio, el edema fetal, la congestión pulmonar y las hemorragias son más del feto. La orquitis y epidimitis es algo que ocurre en el macho. El ovino y el caprino van a contar con los síntomas clínicos de retención placentaria, cojeras, neumonía, orquitis, epidimitis y pocas veces abortos. En el caso de los cerdos tenemos abortos, esterilidad y orquitis, y en los perros abortos, esterilidad, epidimitis y dermatitis escrotal. Y en el caso de las personas veríamos fiebre, debilidad, adenopatías, hepatoesplenomegalia fetal, problemas osteoarticulares y cefaleas.